Vamos a iniciar el tema del día de hoy, mis amados. Independientemente de todo, hoy vamos a darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Y el tema del día de hoy lo he titulado Aspectos de la fe cristiana. Y bueno, fíjense que la fe cristiana, la vida cristiana propiamente, pues es muy polifacética. En cualquier momento nos podemos encontrar con que hay una serie de cosas diferentes sucediendo al mismo tiempo, ¿verdad? Hay muchos aspectos de nuestra vida que se están sucediendo al mismo tiempo. Y pues en los pasajes que vamos a leer el día de hoy, vamos a ver algunos de estos aspectos. Y para ello, pues vamos primeramente a leer el Salmo número 127, mis hermanos. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. Y la palabra de Dios nos enseña aquí en este pasaje que vamos a ver, es el primer aspecto que tenemos que tratar y es acerca de la confianza. Entonces, vamos a ver lo que dice el versículo del 1 al 5 del Salmo número 127 y la palabra de Dios nos enseña y dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Fíjense que aquí habla muy particularmente acerca de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Que pues nosotros debemos comprender que no está destinada a ser una vida de esfuerzos autoindependientes, sino una vida de una confianza dependiente. Con la confianza viene la paz y el reposo, mis amados. Es por eso que dice ahí entre el versículo 1 y 2 de este Salmo 127 que si el Señor no edifica la casa, pues en vano se esfuerzan los albañiles o quienes la construyan, ¿verdad? Si el Señor no cuida la ciudad, pues en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes, dice la palabra de Dios, y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Bueno, pues nosotros vemos que cuando hayamos completado nuestras tareas diarias, tenemos que poder ir a dormirnos en paz, porque sabemos de antemano que nuestro Dios Todopoderoso estará despierto y Él es el que cuida nuestros sueños. Miren, es muy fácil eh, quedar atrapado en nuestros propios planes para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros ministerios. Y este salmo es un maravilloso recordatorio de que en última instancia todo depende totalmente del Señor. Válgase la redundancia. Dependemos totalmente del Señor. Este es un mensaje, mis amados, de gran consuelo, pero también nos presenta un desafío. Nos hace un desafío muy grande. ¿Es Dios parte de todo lo que tú haces? Pregúntate. ¿Realmente tú involucras a Dios en todo aquello que tú haces o simplemente pretendes que Dios se manifieste en unas áreas de tu vida y en otras no? Hay áreas de tu vida en las que andas por tu cuenta y en las que por lo tanto trabajas en vano. ¿Cuántas veces te has sentido de esa manera? Que trabajas y trabajas y trabajas y sientes que todo es en vano, como que nada es fructífero, como que no hay una condición de productividad. Y pues esto es porque Dios quiere estar presente en todas las áreas de nuestras vidas, mis amados. Si queremos que nuestro trabajo tenga un valor duradero, debemos asegurarnos de estar asociándonos con el Señor y de no ir solos. El enemigo de nuestras vidas pues siempre ha tratado de traer a nuestra vida una idea de independencia, de emancipación. El enemigo quiere que tú y yo pretendamos pasar la vida sin la necesidad de Dios. Y mucha gente que no conoce de la palabra, pues pretende vivir así y quieren andar por la vida sin ningún problema, sin tratar de ver lo que Dios hace en su vida o no. Entonces, van solos.
pero cuando vamos solos llega el momento en que la fatiga llega a nuestras vidas. Entonces, ustedes y yo, que tenemos la gran bendición de tener a este Dios todopoderoso que está de nuestro lado, pues también tenemos que confiar a Dios, pues nuestros hijos, ¿verdad? Y no solamente los hijos de la carne, nuestros hijos naturales, sino también a nuestros hijos espirituales, mis amados. Los hijos son una bendición. La palabra de Dios así lo dice, que la bendición de Jehová son los hijos. Y tenemos que aprender a confiárselos a Dios y confiarle su futuro. Si tú has hecho alguna oración como esta, en donde le has dicho, Señor, en tus manos pongo la vida de mis hijos, déjame decirte que es el mejor lugar al cual tú has podido recurrir en esa condición de poner la vida plenamente de tus hijos en manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él promete que va a cuidar de nuestras vidas. Él tiene el plan perfecto y su plan perfecto se va a llevar a cabo a final de cuentas, ¿verdad? Entonces, al depositar la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra gente en manos de Dios, pues es el mejor lugar en donde puedan estar. Hoy por eso podemos decirle, Señor, entrego en tus manos mi vida. Tú puedes el día de hoy levantar tus manos y decirle, Señor, en el nombre de Jesús hoy recibe mi vida, la pongo en tus manos. Yo soy confiado de que tú cuidas de mi existencia. Hoy pongo en tus manos la vida de mi familia, la vida de nuestra iglesia y todo aquello de lo que hago en cualquier situación, lo pongo en tus manos, Señor, porque yo confío en ti. Esto nos tiene que llevar, mis amados, pues obviamente a ver lo que ahora el libro de Santiago, vamos a iniciar un libro hermosísimo también, que es la carta de Santiago, y vamos a leer del versículo 1 al 27 del primer capítulo. Y aquí pues se nos enseñan varios aspectos que tenemos que tomar en consideración acerca de nuestra fe cristiana. Y voy a permitirme leer para ustedes el Santiago 1, del 1 al 27, y dice la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada,
la cual puede salvar sus almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Quiero decirles, mis amados, que justamente este es el único versículo en toda la Biblia que la palabra habla acerca de una religión verdadera. Recuerden que la religión, todas las religiones del mundo fueron creadas por el hombre. Dios no nos llama a tener una religión. Eso les he comentado desde hace mucho tiempo y espero que lo tengan bien presente en todo momento, mis amados. Dios nos llama a una relación personal con Él, no a una religión propiamente. La religión que tenemos que tener ustedes y yo, que es pura y sin mancha delante de Dios el Padre, es ir y visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades, en sus tribulaciones. Esa es la realidad que tenemos que hacer y guardarnos sin mancha del mundo, dice la palabra. Entonces, si queremos verdaderamente tener una religión, pues hagamos eso. Pero si queremos tener una relación personal con Dios, esa relación en donde Él nos habla y nosotros también podemos hablar con Él, pues es la es la relación que se ha establecido como esa relación vertical entre Dios y nosotros. Entonces, aquí el libro de Santiago pues nos enseña muchas cosas muy correctas que podemos y debemos poner en práctica de inmediato. Primero nos enseña acerca de las pruebas, que ese es uno de los aspectos de la vida cristiana, ¿verdad? De la fe cristiana, mis amados. Muchas pruebas. Una de las cosas que tenemos en común con los cristianos de todos los lugares es que todos sin excepción, enfrentamos diversas pruebas, mis amados. La epístola de Santiago, pues se escribe para las 12 tribus dispersas entre las naciones, es decir, para los cristianos de todos los lugares. Y aquí estamos ustedes y yo, ¿verdad? Y justamente también esta palabra es para nosotros, a final de cuentas. En uno de los versículos más extraños del Nuevo Testamento, Santiago nos dice, en el versículo 2, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Por qué es extraño este versículo, mis amados? Se supone que ustedes y yo, al venir a los pies de Cristo, al rendirnos ante el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pues pensaríamos, ¿verdad?, que en ese momento nuestra vida tendría que ser sin problemas, que inmediatamente y automáticamente, pues nosotros tendríamos que pasar a una condición de vida sin problemas, sin necesidades, sin angustias. Pero aquí, curiosamente, pues Santiago nos está diciendo todo lo contrario, ¿verdad? Dice que nos debemos considerar más que dichosos, muy dichosos, cuando tengamos que enfrentarnos con diversas pruebas, con ese tipo de problemáticas del día a día. Entonces tenemos que aprender, ustedes y yo, a alegrarnos en las situaciones difíciles. Esto pues solamente nos hace, ¿verdad?, que se nos dé la vuelta de la visión del mundo que teníamos. Las pruebas son los desafíos de la vida que ponen a prueba nuestra fe y producen perseverancia. Eso ya lo hemos estudiado en otros momentos, mis amados, y tenemos verdaderamente que llegar a la comprensión de que Dios nos permite pasar por pruebas porque Él quiere que crezcamos. Él quiere que verdaderamente maduremos en nuestra fe, que maduremos en la confianza que tenemos en Dios, porque a final de cuentas, aún en cada una de las pruebas, Dios nos ha dado la salida. Hasta ahorita, ninguno de nosotros hemos sufrido hasta la sangre, dice la palabra de Dios también, ¿verdad?
por alguna prueba. Dios nos ha llevado a pruebas que nosotros podemos soportar. Él nunca nos va a poner una prueba que no podamos pasar, mis amados. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar bien conscientes que Dios nos ama y que Dios quiere que crezcamos, que Dios quiere vernos desarrollar, vernos madurar, vernos crecer. Entonces, es por eso que tenemos que ser más que dichosos. ¿Y por qué? Porque si a Dios no le interesáramos, pues seríamos las personas más infelices de esta tierra, porque pues imagínense a un padre terrenal que no le interesa si su hijo crece o no crece, si se desarrolla o no. Ese niño va a crecer infeliz, va a crecer pues con traumas, va a crecer con una idea de que no le importa a nadie, y de esa manera pues hemos visto cómo desgraciadamente mucha gente pues toma actitudes incorrectas, ¿verdad? Y así empieza el tipo de personas que pues vienen a generar una serie de problemáticas a la sociedad porque se sienten inadaptados, incomprendidos, no deseados, rechazados, y todo eso pues viene a ser una verdad. Entonces, imagínense que nuestro Padre Celestial tuviera un comportamiento de esa naturaleza, ¿cómo nos sentiríamos todos nosotros? Pero la gloria sea para Dios, porque a final de cuentas, Él en su infinito amor, en su infinita gracia, mis amados, pues nos lleva a crecimiento espiritual a través de las pruebas. Él nos va poniendo, ¿verdad? Pruebas que vamos, esos obstáculos que vamos pasando día a día con su ayuda, con su amor, con su misericordia, con su gracia, y después nos pondrá una prueba un poco más difícil, y así sucesivamente. Entonces, aprendamos, por favor, a alegrarnos en las situaciones difíciles. Reconozcamos que la palabra fe, esa palabra emuná que hemos estudiado constantemente, nos lleva a entender que todo proviene de Dios. Todo es porque Dios así lo quiso, y porque va a ayudarnos siempre para bien, y porque va a traer una enseñanza a nuestras vidas. Entonces, cuando estamos pasando por pruebas, pues alegrémonos de esas situaciones difíciles, porque eso no solamente está probando nuestra condición, sino está probando nuestra fe, y también está produciendo algo esplendoroso, que es perseverancia, perseverancia en el Señor. Entonces, cada tormenta que tenemos que pasar en la vida, pues es una escuela, mis amados hermanos. Cada juicio que de repente viene a nuestra vida es una prueba, y cada experiencia es educación. Cada dificultad ayuda a nuestro desarrollo. Entonces, vemos aquí cómo las pruebas nos dan experiencia. ¿Para qué? Para justamente entender quién es Dios y seguir confiando en ese Dios todopoderoso, en ese Dios misericordioso, que nos pone a prueba, sí, pero que también nos da la salida, que nos pone a prueba, pero también nos bendice, que nos pone a prueba, pero también nos ayuda para superar esas pruebas. Voy a citar a Joyce Meyer, que escribió un día y dice: finalmente me di cuenta de que Dios no iba a hacer las cosas a mi manera. Puso personas y situaciones en mi vida que me hicieron querer renunciar a todo este proceso. Y Él no quiso réplica de mi parte. Solo quería oír: sí, Señor, hágase tu voluntad. Efectivamente, un día tú y yo nos vamos a dar cuenta de que Dios no va a hacer las cosas a nuestra manera, mis amados. Él va a traer personas que tengan el trato que necesitamos. Por ejemplo, muchas veces oramos por paciencia, ¿verdad? Y de repente nos llega una persona que se acerca a nuestra vida y que tiene interacción con nosotros, y nos produce impaciencia. Queremos, o sea, nos saca de quicio, nos saca de nuestros cabales, y queremos hasta retorcerle el pescuezo. Pero esa persona tenemos que bendecirla y agradecer a Dios, porque esa persona está puliendo esa área de nuestra vida en donde Dios quiere que nosotros tengamos verdaderamente paciencia, lo que nosotros pedimos, lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Esas situaciones que de repente hacen que digamos: Señor, por favor, ya basta, ya no aguanto, ya no soporto. Solamente escucha lo que Dios quiere que digamos: sí, Señor, hágase tu voluntad.
Y vamos a ver que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Dice la palabra de Dios que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos suceden para bien. Esto es, para aquellos que fuimos llamados a un propósito. Y Dios te llamó a un propósito, al propósito de la vida eterna, en compañía de Dios, en la presencia misma de Dios, eternamente y para siempre. Entonces, fíjense cómo Dios no nos deja a medias. Simplemente cuando a través de las pruebas necesitamos sabiduría para pasar esas pruebas, pues simplemente pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, que nos ayude a entender cómo vamos a sortear esa prueba, esa condición. Y dice que Él nos las dará abundantemente y sin reproche. Yo quiero decirles que la sabiduría no consiste primordialmente en conocer la verdad o tener mucho conocimiento, aunque ciertamente incluye eso. La sabiduría es aplicar en tiempo y en forma lo que hemos aprendido. Es vivir con destreza, es ser ecuánimes entre lo que sabemos y lo que hacemos, lo que decimos y lo que obramos. Entonces, Santiago nos dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Léanlo nuevamente ahí en el versículo 5 de Santiago 1. Entonces, podemos entender que hay dos maneras de manejar un problema. Uno es manejarlo por nuestra propia cuenta, que es la forma más natural que podemos ver en el común de las personas, ¿verdad? Y la otra es pedirle a Dios la sabiduría divina, la sabiduría de lo alto, que nos ayude a saber qué hacer, cómo debemos enfrentar esa prueba. Santiago, ahí en el versículo 3, pues habla de la prueba de nuestra fe y dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Fíjense nada más hasta dónde llegan los alcances de cuando pasamos la prueba de la fe. Cuando nosotros resistimos la tentación, cuando nosotros empezamos a crecer, a madurar en ese aspecto de nuestra vida cristiana, de nuestra fe, ¿verdad? Eso nos va a llevar a recibir la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le amamos. ¿De qué manera? Pues cuando seamos aprobados a través de lo que la prueba nos trae como tentación, mis amados. Esto es casi como si Santiago dijera que toda la vida es una prueba. A final de cuentas es real. Todo el tiempo vamos a estar pasando por pruebas, mis amados. De aquí no nos vamos a poder escapar ninguno de nosotros. Pero después de haber resistido toda la prueba que Dios haya puesto en nuestra vida, recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ustedes podrán tener una analogía de ahora, por ejemplo, que pasaron los Juegos de Tokio 2020, las Olimpiadas. Hay personas, mis amados, que empiezan a entrenar desde muy, muy niños, ni siquiera jóvenes, desde muy niños, y se empiezan a preparar y están entrenando, están pasando pruebas constantemente, duro y dale, con el puro objetivo de alcanzar pues la victoria en una justa deportiva como lo son las Olimpiadas. Y ya estudiamos allí con el apóstol Pablo, que nos dice que pues ellos van a recibir una medalla, ¿verdad?, olímpica, que en algún momento dado eso va a desaparecer. Van a recibir un nombramiento, felicitaciones y todo, pero va a llegar el momento en que eso va a quedar atrás. Pero nosotros nos estamos preparando durante toda esta vida, a través de las pruebas que Dios permite que tengamos, para recibir una corona incorruptible, la corona de la vida, mis amados hermanos. O sea, no estamos nada más, pues de alguna manera buscando lo terrenal, sino que nosotros estamos buscando verdaderamente lo eterno, lo que vale el esfuerzo por alcanzar, mis amados. Hoy podemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para todas las decisiones que tengamos que tomar, mis amados,
para todas las pruebas que tenemos que enfrentar a final de cuentas. Que nos dé sabiduría, que verdaderamente el Señor nos permita poner en acción el conocimiento que hemos adquirido en tiempo y en forma correcto, para que de esa manera pues nosotros pasemos la prueba y vayamos caminando adecuadamente delante de Dios. También este pasaje bíblico que acabamos de leer de Santiago 1, todo el capítulo, nos enseña acerca de otro aspecto de la fe cristiana, que es la tentación propiamente. Miren, alguien alguna vez dijo, puede que la oportunidad llame al timbre de la puerta solo una vez, pero la tentación está apoyada del timbre permanentemente. O sea que la tentación constantemente va a estar allí acechándonos. William Shakespeare, el reconocido escritor, ¿verdad? Dice que la tentación es el demonio que llevo en mi codo. O sea, es algo que constantemente nos está allí manejando una situación crítica. La tentación, mis amados, pues es sentir ganas de hacer algo incorrecto. No es un pecado en sí, como lo vamos a ver, sino más bien es un llamado a la batalla. Es un llamado a que peques, es un llamado a que hagas lo incorrecto. ¿Y de dónde viene la tentación? Podríamos preguntarnos. Pues ciertamente no viene de Dios, ¿eh? La tentación no viene de Dios. De hecho, Santiago así nos lo dice ahí en el versículo 13, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Entonces, ¿cómo podremos diferenciar entre la tentación y la prueba? Porque Dios nos somete a prueba, pero no nos mete en tentación. ¿Cómo podemos diferenciar eso? Desde el punto de vista desde donde tú lo mires. Si lo que estás viviendo saca lo mejor de ti, puedes declarar que es la prueba que Dios te está poniendo para salir adelante y salir victorioso. Pero si lo que estás viviendo saca lo peor de ti y te hace caer en pecado, pues esa es la tentación que no lograste superar. Entonces, desde ese punto de vista, tú decides qué es lo que se convierte en tentación o qué es lo que verdaderamente es la prueba que Dios está poniendo para tu vida. A menudo en la palabra de Dios la tentación es vista como proveniente del demonio, de Satanás. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva fueron tentados por la serpiente? Pues justamente la serpiente está tipificando al personaje llamado Satanás o al adversario, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Job fue atacado por Satanás mismo? ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesús fue tentado por el demonio allá en el desierto después de 40 días de ayuno, después de todo ese tiempo, cuando le dice, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, porque seguramente debes tener mucha hambre? ¿Ah? Lo tentó también a través de que le podía dar todos los reinos del mundo si postrado adorara a Satanás, imagínense. Entonces, Jesucristo fue tentado por el demonio. Sin embargo, fíjense que quiero decirles que el demonio trabaja sobre nuestros propios malos deseos, o sea, sobre nuestra mala inclinación hacia el pecado, a nuestro yetzerará. ¿Se acuerdan de esa palabra? Esa mala tendencia a pecar. Cada uno somos tentados cuando nuestros propios malos deseos nos arrastran y nos seducen. Pero fíjense lo que sucede después. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 15, luego cuando el deseo ha concebido, o sea, cuando la tentación nos hizo ceder, pues engendra el pecado. Y es cuando caemos en pecado. Y el pecado dice que una vez que ha sido consumado, pues da luz a la muerte. Voy a poner un ejemplo para poder comprender correctamente esto. Miren, mi concupiscencia, y perdón que lo tenga que hacer a título personal, pero es la mejor manera que puedo encontrar para hacerles saber lo que pretendo. Mi concupiscencia, pues,
siempre fueron las mujeres, ¿verdad? Esas malas relaciones, esas relaciones no correctas delante de Dios. Entonces, esa es mi concupiscencia. De ahí es de donde Dios me sacó y de donde Dios me ha rescatado, ¿ok? Bueno, yo normalmente soy tentado cuando permito, si es que lo permito, que mis propios malos deseos me arrastren y me seduzcan. Y de repente, por ejemplo, puedo ir caminando o puedo ir a algún lugar y encontrarme con una mujer que, a mi parecer, físicamente se me hace atractiva. Ahí empieza la tentación, pero tengo dos oportunidades, tengo dos opciones. Dejo pasar de largo a esa mujer y no le digo nada y es más, me volteo y me voy por otro lado, que es lo correcto que debo hacer. O en su defecto, la abordo y le pregunto, hola, ¿cómo te llamas? Allí ya empiezo a ceder a la tentación, pero todavía no es pecado. El hecho de preguntarle yo a una mujer cómo se llama no tiene que llevarme a una condición de marcarme como un pecado en esa condición, ¿sí? El problema estaría cuando de mi propia concupiscencia, de ese mal deseo que pudiera tener, me siguiera arrastrando y seduciendo para después decirle no solamente cómo te llamas, sino a qué hora sales al pan, ¿verdad? Como decimos. Y entonces allí ya empiezo a tener problemas, porque se empieza a concebir el pecado. Esa mujer no me corresponde. Yo debo dejarla pasar de largo, sin ni siquiera generar una idea de que enterarme de qué hace o qué no hace. Eso a mí ya no me corresponde. Legalmente a mí ya no. Yo estoy casado, yo tengo a mi esposa, yo tengo que tener mi condición guardada para esa realidad. ¿Ah? Y después puedo seguir cayendo. Y no nada más le digo, oye, ¿a qué hora sales al pan? Sino le digo, oye, ¿qué te parece si te invito a tomar un café? Y salimos en la tarde y te espero. Ahí es cuando yo estoy dejando vencer, me estoy dejando vencer por la tentación, por mi concupiscencia, por mi mala inclinación al pecado, ¿verdad? Y después ya que le invité a salir, pues le digo, ¿qué te parece si de una vez nos vamos al hotel? Y allí puedo consumar el pecado. Y ese pecado me trae a muerte espiritual. Eso es lo que Dios no quiere que hagamos, mis amados hermanos. Él quiere que nosotros nos mantengamos firmes en la condición a la que hemos sido llamados. En Cristo tenemos la libertad de decir, ya no necesito seguir en esa tendencia al pecado. Me gustaría, sí me gustaría, pero ya no lo necesito, ya no quiero. Ahora yo tengo una concepción correcta, la sabiduría que Dios me ha dado para decir, ya no necesito más de esto porque trae dolor a mi vida. Y no nada más a mi vida, seguramente le va a traer dolor a la vida de mi esposa y a la vida de las personas que me aman, a la vida de ustedes también, ¿verdad? Porque a mí me ven de una manera particular, en donde se supone que yo debo de estar firme en mi fe, en mi creencia, en mis convicciones. Entonces, vemos aquí cómo la palabra de Dios es muy clara, que una vez consumado el pecado, trae muerte. Miren, el pecado es siempre un engaño, mis amados. Por eso Santiago describe de esta manera la situación en el versículo 16 y dice, mis queridos hermanos, no se engañen. O sea, nosotros no tenemos por qué autoengañarnos. Hay cosas que ya debimos haber dejado de hacer. Hay muchas cosas de las que ya nos hemos enterado, que la palabra de Dios nos ha enseñado, que es más, el Espíritu Santo de Dios nos ha redarguido, nos ha amonestado cuando empezamos a tener esa tendencia a hacer lo que ya no nos conviene, lo que ya no es correcto para nosotros. Y de hecho también hemos recibido corrección y reprensión, castigo de parte de Dios porque seguimos en esa condición. Y por eso muchas ocasiones de repente dice los hermanos, pastor, pero es que ¿por qué todo el tiempo tengo que estar sufriendo? Y nada más me basta agarrar y preguntarle, oye, ¿ya dejaste de hacer aquello que venías arrastrando? Híjole, no, pastor. Entonces, ¿cómo quieres que Dios no siga poniéndote o no te permita
seguir avanzando si tú no has pasado esa prueba? Deja de hacer lo que estás haciendo equivocadamente. ¿Por qué? Porque las cosas buenas vienen de Dios, mis amados. El versículo 17 es muy completo y nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales, el Padre de las luces, y que no cambia como los astros ni se mueven como las sombras. En Él no hay variación de sombras, mis amados hermanos. Entonces, cuando pensamos que necesitamos cosas que no son buenas, pues nos engañamos. Recuerden nuevamente lo que pasó en el jardín de Edén, cuando Adán y Eva fueron engañados, pensando que necesitaban experimentar tanto el mal como el bien. ¿Ah? Ellos ya no necesitaban experimentar el mal o el bien. Simplemente ellos sabían claramente que Dios estaba con ellos y que tenían una relación personal con Dios tan real que no necesitaban saber más. No tenían que tener un conocimiento mayor más que saber que Dios estaba plenamente con ellos. Pero el enemigo de nuestras vidas es así, ¿verdad? Engañándonos. Dios solo quiere que experimentemos siempre el bien. Eso es lo que Dios diseñó para nuestras vidas. De hecho, Él preparó todas las buenas obras en las cuales ustedes y yo tenemos que andar todo el tiempo. Pero el engaño que trajo Satanás a nuestra vida, ¿verdad? De saber, a ver, ¿qué pasa si hago el mal? Como retando a Dios, como pensando que con el hecho de decir, no, Dios es muy bueno, Dios ama a todo mundo, Dios es un Dios de amor y no va a pasar nada. No, mis amados hermanos, sí pasa, porque Dios también estableció límites, estableció reglas que de alguna o de otra manera cuando las transgredimos, pues tendremos que pagar las consecuencias de esa transgresión. Y así es como opera esta situación, mis amados. Cada vez que sientes ganas de hacer algo incorrecto y eliges hacer lo correcto, creces en madurez. Dios te da más fortaleza, creces en fuerza y creces en sabiduría. Cuando de repente llega el momento en que viene algo a tu vida en donde tú batallas constantemente, porque de ahí es de donde el Señor te está sacando, te está rescatando, y logras vencer ese día, puedes alzar tus manos y decir, gracias, Padre, porque me diste la victoria el día de hoy. Gracias porque aún en medio de mi concupiscencia, de mi mala inclinación al pecado, me diste la oportunidad de hacer lo correcto. Elegí lo correcto y ahora creces en madurez. Dios te da más fuerza y más sabiduría para que cuando venga otro ataque del enemigo, cuando venga otra tentación mayor, pues simplemente diga, ¿sabes qué? Ya no me haces nada. Yo ya pasé la primera prueba y sé que estoy seguro que puedo pasar la segunda y la tercera y las que vengan. Y así es como debemos vivir esa realidad. Amén. Hay que darle gracias a Dios porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. Hay que seguir orando para no dejarnos engañar al querer experimentar cosas que no son buenas para nuestras vidas, mis amados. O para tratar de seguir experimentando lo que veníamos arrastrando y que sabemos que no es nada bueno para nuestras vidas y que todavía quisiéramos seguir ahí. No nos engañemos. El otro punto, el otro aspecto de la fe cristiana que nos regala este pasaje bíblico es acerca de la lengua, mis amados. Una de las pruebas de nuestro carácter es nuestra propia lengua. Santiago tiene mucho que decir sobre el tema de la lengua y de hecho nos pide que refrenemos nuestra lengua, que pongamos nuestra boca bajo control. Eso lo dice ahí el versículo 26. ¿Ah? ¿Y por qué ahora tú y yo podemos poner nuestra boca bajo control, nuestra lengua refrenada? Porque recuerden que Dios no nos ha dado un espíritu ni de temor ni de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y ese dominio propio nos tiene que llevar, mis amados hermanos, a pensar antes de hablar, a refrenar nuestra lengua cuando de repente queremos decir hasta de lo que se va a morir el que me hizo algo. Y de inmediato, en el nombre de Jesús, ato mal esos pensamientos y los llevo cautivos hasta la obediencia a Cristo. Y de esa manera me evito problemas con Dios.
Miren, qué fácil es cuando recibimos una ofensa, porque es la carnada que Satanás siempre va a utilizar para meternos a la trampa del engaño. Fíjense cómo concuerda todo esto. Cuando nos sentimos ofendidos en nuestra concupiscencia, ¿verdad? Y sobre todo en nuestra crianza, muchos de nosotros nos enseñaron a responder de una manera agresiva. Y si alguien te hizo, pues tú le haces, ¿verdad? Nos enseñaron que ojo por ojo, diente por diente, que no tienes por qué estar de dejado, que no tienes por qué dejarte que alguien te ofenda y que tú no hagas nada. Tienes que reaccionar. Es lo que te dicen, es lo que te enseñaron. Pero Jesucristo nos enseñó algo muy diferente. Y de esa manera, cuando nosotros atendemos a ese espíritu de dominio propio, echamos mano de lo que Jesucristo nos enseñó. Y dice Jesucristo, no paguen el bien con el mal. No paguen mal con mal. Si alguien te hizo mal, tú paga con bien. Bendice, en vez de que maldigas. En vez de que le digas hasta de lo que se va a morir, mejor levanta tu oración y dile, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y de esta manera empezamos a vencer nuestra tentación, a responder como fuimos enseñados. Y allí empieza un crecimiento espiritual, un desarrollo que nos lleva a madurez. Porque sabes, va a llegar el momento en que alguien venga y te diga directamente, oye, quiero echarme un tiro contigo, te vengo a ofender de tal manera que me vas a tener que responder. Va a llegar el momento en que le digas, ¿sabes qué? Perdóname si te ofendí. Aunque tú eres el ofendido, pero le puedes decir, perdóname si te ofendí, no tengo ninguna necesidad, no tengo el deseo de pelear contigo. Si te ofendí, por favor, perdóname. No pasa nada. Y aún cuando venga y te abofetee, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Pon la otra mejilla. Y cuando tú logras empezar a poner las cosas en ese orden, cuando empiezas a vencer la tentación de que si te dieron un derechazo, tú le respondes de un 1-2, ¿verdad? De no solo un derechazo, sino hasta de un zurdazo, ahí es cuando empezamos a crecer espiritualmente. Por eso el apóstol Santiago, entre los versículos 19 y 21, nos dice, y escribe allí, dice, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, dice, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Fíjense bien nada más hasta dónde Dios nos está llevando con esta enseñanza. La palabra de Dios tiene el poder de transformarnos, mis amados hermanos. Y sí necesitamos tiempo para que la palabra de Dios se arraigue firmemente en nosotros. Tenemos que darnos tiempo para escucharla. Gloria a Dios por lo que estamos haciendo día a día y luego para ponerla en práctica. En lugar de hablar demasiado, tenemos que escuchar primeramente la palabra de Dios y deshacernos de todas las cosas malas de nuestra vida. Y quiero también decirles que, así como dice el apóstol Santiago, que escuchar la palabra en sí misma no es suficiente. Dice el versículo 22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Entonces, si hacemos lo que dice la palabra de Dios, dice que recibiremos bendición. Esto incluye cuidar a los huérfanos y a las viudas y mantenernos a nosotros mismos limpios de la corrupción del mundo. Esto es lo que nos habla esta bendita palabra y tenemos que llevarla a la práctica, mis amados. Es el momento de pedirle a Dios que nos ayude el día de hoy y todos los días a refrenar nuestra lengua, que nos ayude a escuchar más, especialmente la palabra de Dios, que nos permita verdaderamente ir creciendo en esa condición para poder madurar y para que estos aspectos de nuestra fe cristiana sigan evolucionando, sigan creciendo, sigan siendo para bendición en nuestras vidas. Amén. Este es el tema del día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle toda la gloria a Dios.